compartir es esto. Vamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Esta es una parte que habla acerca de la palabra de Dios. Porque si algo tiene poder en esta vida, es la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice que la vida y la muerte está en poder de nuestra lengua. El que ama su lengua, come del fruto de su lengua. O sea, si tú dices, por ejemplo, yo me veo mal, siento que no tengo suerte, que eso, todo eso que hablas, la Biblia dice, comerá del fruto de su boca, de su lengua. O sea, tú no vas a comer de lo que tu jefe te paga. Hermanos, nuestra boca, porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿sí o no? Nuestras palabras tienen poder. O sea, nosotros podemos decir, hay gente que dice, creo que me voy a enfermar. ¿Saben qué les pasa? Se enferman. Hay otros, me siento mal, chicos. Si me llego a morir, ya saben dónde está la plata debajo del colchón. Se mueren, hermanos. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte está en poder de nuestra lengua. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Si nuestra palabra, que no siempre es buena, por eso Pablo tiene que estar corrigiendo, y Pablo siempre dice, no salga palabra corrupta, corrompida de vuestra boca, ¿no? O sea, y malas palabras no solo son ajos, cebollas, groserías, sino malas palabras puede ser, no tengo, no puedo, no creo, ¿qué va a hacer? No creo que me vaya bien. Hay gente que dice, he comprado el carro, pastor, para el negocio, pero si me va mal lo vendo. O sea, ¿para qué lo compras si ya con tu boca estás proclamando, estás declarando que te va a ir mal? ¿Sí o no? Ahora imagínense, si nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios también con su palabra crea realidades. Y de la boca de Dios no sale ninguna palabra corrupta, no sale ninguna palabra mala, no salen palabras de incredulidad. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien. Entonces, todo lo que ha salido de la boca de Dios es bueno para nuestra vida. Y si nuestra palabra, nomás miren, nosotros que somos humanos, nuestra forma de hablar tiene poder para crear una realidad, imagínense cuánto más la palabra de Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Miren, Isaías 55, el versículo 10. Dice así, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. El profeta Isaías dice, así como la lluvia cae, moja la tierra, hace germinar las semillas y produce frutos, dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, el Señor dice, mi palabra ha salido. En otras citas bíblicas dice que su palabra recorre la tierra. Entonces, su palabra ha salido de su boca, pero su palabra está aquí en la tierra. Por eso tenemos la Biblia, por eso Dios ha permitido que se escriba la Biblia, y dice que su palabra no regresa a Él hasta que haya hecho aquello para lo cual Él ha enviado. Ejemplo, Él ha enviado palabras de sanidad para nuestra vida. La Biblia dice, yo soy el Señor tu sanador. ¿Y saben qué dice la palabra? La Biblia dice, Él envió su palabra y nos sanó. O sea, puede ser a través de un médico, puede ser, hermano, Dios tiene 1000 formas de sanar, pero lo que es de fondo es que dice que yo soy tu sanador, dice Él. Entonces toda sanidad proviene de Él. La Biblia dice también que por las llagas de Jesucristo nosotros sí hemos sido curados, amén. Entonces su palabra tiene poder. Ahora, quiero hablar acerca, solo voy a tocar un solo punto porque ya me quedan 10 minutos nada más, hermanos, estoy contra el reloj, y es, ¿qué cosa es la palabra de Dios? O sea, si pudiéramos ponerle una definición a la palabra de Dios, sería la siguiente. Miren, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra
es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese es uno. Siguiente versículo, Juan 17, 17. Vamos, tenemos que buscar rápido porque se nos va el tiempo. Juan 17, 17. Jesús está orando por sus discípulos y dice: santifícalos en tu verdad. La palabra santificar es apartar, separar. Cuando hablamos que alguien es santo, hablábamos, por ejemplo, de los corintios. Los corintios eran gente pecadora, hermanos, porque vivían en un puerto y en ese puerto había homosexualismo, prostitución, le daban culto a la diosa Artemisa, a Diana. ¿Y saben cómo eran estos cultos? Tú ibas y tenías relaciones sexuales, orgías, era la forma de darle culto a estas diosas paganas. Entonces el puerto de Corinto era un puerto terrible, había full trago, mujeres, prostitutas. En ese puerto va Pablo, predica, y hay gente que escucha la palabra de Dios, deja de hacer esas cosas y se convierte al Señor. Entonces Pablo empieza el libro de los Corintios así: a los santificados de Dios que viven en Corintios, a los santos de Corintios. ¿Qué le está diciendo? A los que otro tiempo iban a los prostíbulos, a los que en otro tiempo hacían corrupción, a los que en otro tiempo se embriagaban en el puerto, ahora han sido separados de eso, apartados de eso. Entonces la palabra santo no significa que no haces nada, que estás en un altar así. Yo estudié en el colegio salesianos y ¿saben qué? Los curitas nos decían: ustedes tienen que ser santos, no tienen que pecar, no tienen que hacer esto, tienen que ponerse chapitas en las rodillas, orar así, porque para ellos santidad es también sacrificio, es flagelarse, pegar. Y teníamos un santo, o sea, San Juan, Don Bosco era el santo principal, pero aparte de Don Bosco había tenido su monaguillo, y era Santo Domingo Sabio. No sé si han escuchado hablar de Santo Domingo Sabio. Y este Santo Domingo Sabio se murió joven, se ponía piedritas para orar, y el curita nos contaba eso. Hermanos, yo quería ser santo en el primero de secundaria. Yo me busqué mis chapas de cerveza arequipeña para poder, de verdad, hermanos, ustedes se ríen, pero así era mi inocencia, pues, 13 años, 12 años, y yo miraba y decía: no, yo quiero agradar a Dios. Oraba, me ponía ahí, hasta me pegaba, hermanos, en Semana Santa. Yo decía: no, quiero ayudar al Señor. Para mí la santidad era no hacer nada, no pecar. Pero me frustraba mucho, hermanos, muchísimo, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces sentía que estaba lejos de la santidad del Señor. Pero la Biblia dice que ser santo es solo apartarse, no dice no equivocarse. La Biblia dice: aquel que practica el pecado no ha nacido de Dios, es hijo del diablo. El que practica el pecado. Pero ¿qué pasa si un día, por ejemplo, como matrimonios se vuelven a pelear? Ahorita están, todo caramelo, ¿no? Es que sí, mi amor, que te amo, que te he perdonado, todo chévere. Pero esta semana se vuelven a bronquear. O sea, ¿quiere decir que has regresado a tu estado matrimonial como estaba antes? No, porque eso ya no lo vas a practicar. Sencillamente has cometido un error, el cual Jesús ha pagado por nosotros también. ¿Qué tienes que hacer? Te arrepientes, le pides perdón a Dios, te sacudes como el gallo, racatapún, chin, chin, y sigues hacia adelante. Es así, hermanos. A veces uno peca, pero no termina de terminar la situación y se está condenando, ¿no? Está cargando con la culpa, pero no. La Biblia dice que el Señor ha pagado no solo por nuestro pecado, sino también por ese sentimiento de culpa que llevamos. Amén. Entonces, santificados. Y Jesús dice: santifícalos en tu verdad. O sea, apártalos, sepáralos en tu verdad. Juan 17, 17, y abajo dice: tu palabra es verdad. Si podríamos definir qué cosa es la palabra de Dios, yo diría: es la verdad. Rápidamente se los voy a graficar en 5 minutos. Hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Cuando yo empecé a ser cristiano, yo estaba en una iglesia de fe. Y esta iglesia de fe era todo curso de Biblia. Hermanos, éramos unos gasús, unos cabezones así. Todo era Biblia, 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 Biblia. Tanto así que, por ejemplo,
si había un problema familiar, iban y le decían al pastor, ¿no? Pastor, tenemos problemas matrimoniales, familiares. ¿Cómo van a tener? Lean la Biblia y con eso se soluciona todo. Amén, chao. O sea, yo crecí en un lugar donde todo era, ahí está la palabra de Dios. Si Dios dice esto, debe ser verdad, es verdad. Ya. O sea, pero yo no me di cuenta que había gente con la cual nosotros teníamos que conversar, teníamos que hablar, porque la Biblia dice que Jesús ha venido a sanar a los de quebrantado corazón. Y hay gente que tiene el corazón quebrantado. Hay gente que venía y nos decía, por ejemplo, si le decía al pastor, pastor, ¿sabe qué? Yo no he tenido papá, siento carencia, siento que no he recibido el amor, pero Dios es tu padre, Dios te ama, punto final, ya recibe el amor de Dios. Hermanos, pero no lo escuchaban, y todo era Biblia, y todo era curso, fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, el regreso de la fe, las dos torres, la fe y el prisionero de Azkaban, todo, hermano. Y todos éramos cabezones, hermanos, cabezones, ¿se dan cuenta? Pero poco a poco yo me di cuenta que el Señor quería utilizar la palabra para también sanar el corazón de las personas. El Señor utilizaba su palabra para hacernos soñar. El Señor utilizaba su palabra, como ya lo he citado, dice la Biblia, Él envió su palabra y lo sanó. Él envió su palabra también para sanar nuestros cuerpos. La Biblia dice acerca de la palabra que la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Muchos de nosotros quizás no nos vamos a enterar, pero de repente tú vas a ir al cielo y el Señor te va a decir, oye, ¿tú estuviste con cáncer? No, Señor, yo me morí de infarto, de otra cosa, yo nunca tuve cáncer. Sí, pero como estabas escuchando mi palabra estaba matando esas células cancerosas. Yo creo que Dios actúa cuando no podemos ver, hermanos. Porque la Biblia dice, así es la palabra de Dios. Y el reino es como una semilla que tú entierras en la tierra y que tú te vas a dormir. Y aunque tú no estés pendiente ni consciente, la semilla en la tierra está creciendo. Eso me ayudó mucho a mí a predicar la palabra, porque a veces yo les predicaba a gente, familiares incluidos, y parecía que no me hacían caso, hermanos. Hasta que entendí que la palabra de Dios es una semilla, que ya ha sido sembrada en el corazón de esta persona, y me daba cuenta que a los 2, 3 años, esa persona estaba yendo a una iglesia. Entonces yo dije, esa semilla que sembramos por fin ha brotado. Porque para que una semilla brote se tiene que dar las circunstancias, se tiene que dar el clima, tiene que darse humedad. Y a veces una persona que ha sido sembrada con la palabra de Dios está metida en el trago y no es hasta que pasa algo en su vida que dice, necesito a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay circunstancias que nos ayudan a que esa palabra salga. Como estas hermanos en mi iglesia primera, todo era nos decían, no hables, no confieses que estás enfermo, no digas, nos prohibían hablar, ¿no? Decíamos, por ejemplo, venía una hermana y decía, pastor, estoy enfermo. No estás enferma, repite después de mí, soy sana en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús, decía. Pero yo me di cuenta que esto no funciona así, ¿ya? Yo me di cuenta que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Por ejemplo, la realidad puede ser esto. Vas al doctor y el doctor te diagnostica. Te dice, sí señora, hay un problema en sus riñones. La verdad es que tienes una enfermedad. Esa es la realidad, es que tienes una enfermedad. Tú no tienes por qué decir, no, yo no estoy enfermo. Como hay gente que es negacionista, ¿no? No, yo no voy a hablar porque la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Ahora, escúchame, yo te voy a decir cómo se usa esto. La realidad es que sí hay un problema de salud. Y no tienes que negarlo como un loco, ¿no? Tienes que decir, miren, la realidad dicta, escúchame, la realidad dicta que hay algo que está funcionando mal en mi cuerpo. Pero ¿qué dice la verdad? Escuchen, diferencia entre la realidad y la verdad. Pero ¿qué dice la verdad? Tu palabra es verdad. No olviden eso. Ese es el principio. Tu palabra es verdad. Y su palabra, que es la verdad, dice que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Sí, pastor, es verdad. Ahorita el doctor me ha diagnosticado esto. Esa es la realidad en mi cuerpo ahorita. Pero la verdad dice que yo he sido sanado en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hablo. Yo he sido sanado.
¿Cómo lo aplicó esto Jesús? Por ejemplo, ¿cuál es la realidad? Hermanos, ¿alguien puede caminar sobre el agua? No, pues, la realidad nos dicta. Por más que tú digas, te vas al río Chile y te hundes, una piscina te hundes. Pero dígame, la realidad es que nadie puede caminar sobre el agua. Pero la verdad dice que para Dios no hay nada imposible. Por eso Jesús jamás se movió en la realidad, sino que se movía en la verdad. Por eso la verdad rompe la realidad. La realidad dice que estoy misio, pastor, que no tengo plata, que estoy aguja, que estoy lata, que estoy más misio, pastor, no tengo plata. Esa es tu realidad ahora, no tienes dinero. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. O sea, tus hijos van a tener todo, tú vas a tener todo. La palabra de Dios dice que Dios se regocija, se alegra en la prosperidad de los suyos. La palabra de Dios dice que Él es el que te prospera. Esa es la verdad. Por eso tú tienes que analizar. ¿Cuál es tu realidad ahorita? Mi realidad, pastor, es que mi familia se está desintegrando. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, cree tú y tu casa se salvarán. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, ustedes elijan a quién servir, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Eso es la verdad. Entonces tú tienes que establecer cuál es la realidad, cuál es la verdad. No niegues la realidad, pero sobre la realidad hay otra ley que imprime fuerza. ¿Te das cuenta? Y lo cambia. Porque lo único que puede cambiar la realidad es la verdad. La realidad dice que nadie puede regresar del lugar de los muertos, pero sin embargo Jesús resucitaba. La realidad dice que si estás ciego ya no funcionan tus ojos, así se van a quedar, te dice el oftalmólogo. Sin embargo Jesús daba vista a los ciegos. ¿Se dan cuenta? Él jamás se movió sobre lo que miraba. Él se movió sobre la fe que tenía en lo que Dios podía hacer. Un día él va a predicar y había, dice la Biblia, esto está en el Evangelio de San Juan, 5,000 varones. Porque en la época de Jesús nunca se contaban las mujeres. O sea, por ejemplo, si entraba un judío de la época de Jesús, decía, a ver, ¿cuántas personas hay aquí? Miren este grupo de acá, hermanos. Yo le decía, a ver, señor judío de la época de Jesús, ¿cuántas personas hay aquí? Entonces entraba el hombre y decía, aquí hay 1 o 2. Solo hay 2 personas. Hermano, así era en el tiempo de Jesús. Nunca contaban a las mujeres a los niños. Y ahí solo había 2. Pues tú dices, no, pues está la señora, está mi esposa, mi hijito. No, solo hay 2 ahí. Por eso lean la Biblia y dice, había 5,000 varones. Ustedes saben que si va un hombre, una mujer también. Cholo, ¿a dónde vas? ¿Te acompaño? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, imagínense que la mitad de mujeres acompañado, yo pienso que ahí había 7,000 ya. Y no van a dejar al bebé solo, imagínate que haya 1,000 chibolitos. Hermanos, ahí había como 8,000 personas. Y saben que Jesús está predicando 8,000 personas. El Coliseo Arequipa tiene capacidad para 5,000. Casi un coliseo y medio del Coliseo Arequipa sentados en un monte escuchando a Jesús. ¿Qué tal vozarrón tendría Jesús, no? Porque no había micros, hermanos. ¿Cómo hablaba? ¿Qué tal garganta, pulmones? Extraordinario el Señor. Y dice que Él terminó de predicar y todo, porque Jesús predicaba harto. Entonces agarra y dice, Felipe, venga para acá. Felipe viene y dice, sí, maestro, ¿cómo vamos a dar de comer a todas estas personas? Porque nosotros los hemos invitado, han venido por nosotros. Y ahora, ¿qué les damos? Y Felipe dice, ¿cuánta plata necesitaríamos para dar de comer a 5,000 varones? Aparte han venido con las chicas, no sé, señor, ¿de qué estás hablando? Mejor despídelos nomás, porque ahorita se desmayan de hambre, que se vayan nomás, ¿no? Y dice que Andrés, el hermano de Pedro, que parece que él miraba distinto a Jesús. Felipe miraba la realidad. Son muchas personas, muchos panes, cuántos denarios,
cuánta plata no se podría dar de comer a tantas personas. Pero parece que Andrés decidió poner sus ojos en la verdad, porque Jesús es la verdad, ¿sí? Él es la palabra viva de Dios. Y él agarró y dijo, ya que no vaya a ser que Jesús haga una de las suyas. A ver, va y se busca un chiquillo, hermanos, que estaba con su lonchera. Me puedo imaginar la escena. El chiquito abriendo su loncherita. La Biblia dice 5 panes y 2 pececillos. Eran sus 5 pancitos chiquitos de cebada todavía. ¿Qué quiere decir? Que era el pan más pobre que se podía, porque de trigo era más caro, ¿no? De cebada era el pan de los pobres. O sea, el niño, su mamita le había dicho, hijito, ¿dónde vas? Esa es la prueba que había niños, cuando Jesús está predicando, no solo varones. Entonces seguramente, mamá, voy a ir a ver al Nazareno, porque bonito habla, mamá, voy a aprender un poquito. Ya, hijito, entonces como sé que no vas a regresar, llévate la lonchera, papi. 5 panes, 2 peces, fritos por la mamita, ¿no? No creo que lo hayan dado crudo, ¿no? Entonces el muchachito, imagínate con su canastita, la. Y llega Andrés, hermanos, y, ¡ay, chibolo! Oye, ese Andrés, estos discípulos son lo máximo. Oye, chibolo, ¿qué estás haciendo? No, es mi almuerzo. No, trae para acá hoy. No, es mi almuerzo. No, yo me imagino que la escena es así, mira. El Andrés con los panes, señor, acá, y un chibolo de su pie jalándolo. Mi almuerzo, señor, mi comida, señor. Y dice, acá hay 5 panes y 2 peces, le dice. Hermanos, eso es una locura. ¿Cómo le vas a decir? Tenemos casi 8,000 personas. ¿Cómo le vas a decir? Acá hay 5 panes y 2 peces. No tiene sentido lo que Andrés está. No tiene sentido a no ser que Andrés haya pensado, él puede hacer algo imposible. Solo hay que darle alguito nada más. Alguito nada más. Yo hasta ahorita siempre pienso tonterías. Pienso que qué tal se le pasó la sal a la señora en el pescado. 8,000 personas comieron salado ese día. ¿Qué tal el pan estaba quemadito? 8,000 personas comieron quemadito el pan. Pero Andrés no miró la realidad. Él miró a la verdad que es Cristo Jesús. Y le dijo, acá están. Y la Biblia dice, después de haber dado gracias. O sea, el Señor Jesús no dijo, Señor, te lo ruego, te lo pido, que esto, ojalá. No, Él dijo, mira, como si ya le hubiese recibido los panes. Él dijo, Señor, te doy gracias por este alimento, que los 8,000 vamos a comer. Amén. Vayan y dénsenlos. Y no terminaba de salir el pan de esa canastita, hermanos. Y los pescados. Eso es impresionante. Ustedes, ¿qué hubiesen pensado si miraban eso? ¿Saben qué pensó la gente? Está escrito en el Evangelio de San Juan. Dijo, este es un rey, es un profeta, es el Mesías. Hay que coronarlo rey. Y se le vinieron encima, y la Biblia dice que Jesús, sabiendo que lo venían a tomar para ponerle una corona en la cabeza y hacerlo rey, dice que Jesús dijo, adiós chicos, nos vemos. Y se fue, hermanos, se escapó de ese lugar. No sin antes decirle, porque eso me gusta de Jesús, por eso a mí no me gusta que en mi casa boten la comida, ¿no? De repente, imagínate, en tu casa tu mamá dice, ay no, ya, no se come lo de ayer. Se come, hermano. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Jesús dijo, espérense muchachos, recojan todo lo que ha sobrado para que nada se pierda o desperdicie, dijo Jesús. Y recogieron 12 canastas de panes y peces que había sobrado. Comieron 8,000. ¿Nuestro Dios no es abundante? Es abundante, ¿sí o no? ¿A quién le habrán dado esas 12 canastas? Yo me imagino que el chiquito se habrá llevado para su casa harto, ¿sí o no? Oye, mamá, le han sacado fotocopia a tus peces. Y full pez para toda la semana, yo no sé, ¿no? Pero hermanos, eso me gusta de Jesús. Y me llama mucho la atención que Andrés, solo mirando 5 panes y 2 peces, se los haya traído a Jesús y decirle, esto es poco, pero tú puedes. Hay gente que mira su casa, el sueño de su casa, construir su casa, y mira su sueldo. ¿Qué tal se lo traes a Dios y le dices, Señor, esto es poco para construir la casa que queremos, pero tú puedes? Señor,
quizás no tengo mucho tiempo, pero tengo un poco de tiempo para servirte, pero tú puedes multiplicar mi tiempo. A veces Jesús lo único que necesita es poco, hermanos. No es mucho. Él hace la obra. Él multiplica. Él hace el milagro. Amén, amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres un Dios súper bueno, Señor. Porque tu palabra es extraordinaria. Porque tu palabra es la verdad, que cambia toda realidad negativa en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.